Muy buenos días, amados hermanos, tengan todos ustedes. Me encantó cómo la hermana Vicky acaba de resumir en pocas palabras lo que fue la serie anterior de predicaciones, ¿verdad? Cómo es que Dios, Él va obrando a pesar de las circunstancias, a pesar de las decisiones que nosotros tomamos, y cómo Él todo lo hace para mostrarnos siempre su amor. Porque es el Dios que tenemos, es un Dios amoroso. De hecho, dice Juan en su primera carta que la esencia de Dios es esa, la esencia de Dios es amor. Él ama a su pueblo, Él ama a sus hijos, Él ama al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios es en esencia amor. Y como bien mencionaba la hermana Vicky, hermanos, en este día comenzamos una nueva serie que se llama así, Discípulo en tiempos de COVID, ¿verdad? Vamos a tomar ahí una idea de los jóvenes de Aliento de Vida que cuando nos reuníamos, que comenzamos así, Aliento en tiempos de COVID. Bueno, discípulo en tiempos de COVID. Y básicamente el asunto de la serie tiene que ver en cómo podemos seguir siendo discípulos de Jesús en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo podemos seguir siendo? Porque seguimos siendo discípulos de Jesús, estemos aquí en el templo o no lo estemos, seguimos siendo discípulos de Jesús. Hermanos, quiero que por favor abran sus Biblias en Juan 3, del 1 al 21. Va a empezar a aparecer de todos modos ahí en sus pantallas, pero si ustedes abren sus Biblias es mejor. Juan 3, y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 21. Aparece una historia ahí de un hombre bastante religioso que quiere tener un encuentro con Jesús. Y miren lo que dice la palabra de Dios ahí. Dice de la siguiente manera: había un hombre llamado Nicodemo. Él era un líder religioso judío de los fariseos. Una noche, Nicodemo fue a hablar con Jesús. Rabí, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son las pruebas de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Y Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. Ahora bien, si no creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre bajó del cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. No hay condenación para todo el que cree en Él, pero todo el que no cree en Él ya ha sido condenado por no haber creído en el único Hijo de Dios. Esta condenación se basa en el siguiente hecho: la luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz porque sus acciones eran malvadas. Todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Señor, permítenos ser sensibles a tu voz en esta mañana. Que el Santo Espíritu que mora en nosotros toque nuestras vidas, toque nuestras mentes, toque nuestros corazones. Señor, que cualquier distracción que hay, podamos hacerla a un lado, Padre.
podamos dedicar este tiempo para escuchar tu voz. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les comentaba, entonces hoy comenzamos una nueva serie de mensajes que van a girar en torno al significado de lo que es ser un discípulo de Jesús. Vamos a estar viendo a través de todas estas series que van a durar aproximadamente unos 8 domingos, cuáles son las cualidades o cuáles son las características de alguien que dice ser un discípulo del Maestro. Vamos a verlo a través de lo que la Biblia nos dice acerca de esto. Y miren, todo esto surge, hermanos, todo esto surge porque en nuestros días, debido a este distanciamiento social que ha provocado el COVID, a mí me da la percepción de que algunos creyentes o no saben o se les dificulta seguir siendo discípulos si no hay reuniones presenciales. Y yo considero que parte de la razón por la cual esto es así es porque hay un desconocimiento de su nueva identidad en Cristo. También es obvio, hay personas que han aceptado a Cristo a través de mensajes que se han transmitido por internet y solamente en algún momento hicieron una decisión, pero como no han tenido más contacto en alguna iglesia o con otros hermanos, no saben qué más ahora hay que avanzar. Y bueno, ya les decía, yo considero que parte de la razón por la cual algunos creyentes no saben o se les dificulta seguir siendo discípulos de Jesús en esta pandemia es porque desconocen su nueva identidad en Cristo. Y es por esta razón que yo me veo motivado a platicar de estos asuntos con ustedes. Porque ¿saben qué? No hay nada más confuso que no saber quién es uno. No hay nada más confuso que no tener una identidad. Y miren, yo quiero que veamos ahí rápidamente en Hechos capítulo 8, versículo 1, la identidad que tenía la iglesia de Cristo al principio. La segunda parte del versículo 1 comienza de esta manera. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Entonces dice la palabra de Dios que vino una persecución en contra de los creyentes y todos tuvieron que dejar Jerusalén, solamente los apóstoles se quedaron ahí y se fueron. Dice la palabra de Dios que fueron dispersados a Judea y a Samaria. Pero luego leemos en el versículo 4, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Sí están entendiendo lo que estoy diciendo? Los discípulos, los creyentes, aquellos primeros cristianos tuvieron que huir de su ciudad, de Jerusalén, porque había una persecución en contra del cristianismo, pero dice la palabra de Dios que a donde ellos iban, predicaban de la buena noticia. Ya no se estaban juntando en el templo, ya no se estaban juntando en las casas. Ahora, al lugar al que ellos iban, porque estaban huyendo de la persecución, proclamaban del mensaje de Dios. Eso es tener una identidad. Los primeros creyentes sabían que su identidad estaba en Cristo y que ahora ellos eran discípulos de Jesús y que Jesucristo les había dicho a sus discípulos, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a hacer todas las cosas que yo les he enseñado. Entonces su identidad estaba bien clara, ellos sabían que eran discípulos de Jesús y tenían que continuar con la misión de Jesús. La persecución no detuvo su identidad. Ya no podían reunirse en el templo, ya no podían reunirse en casas, pero ellos continuaron esparciendo el mensaje de Dios. Miren, hermanos, yo no sé a cuántos de ustedes les gustan estas películas de acción. A mí me encantan las películas de acción, aunque realmente ya casi no tengo tiempo para ver películas, pero hay una trilogía que yo recuerdo cuando estaba muy joven que me encantaba verla. Cuando estaba en la prepa o cuando estaba en la secundaria comenzó por ahí esta trilogía, es la trilogía de Bourne, de Jason Bourne. No sé si ustedes la conocen, protagonizada por este Matt Damon. Y entonces la primera película de esta trilogía se llama así, Identidad Desconocida. Y básicamente la película se llama así porque comienza con un grupo de pescadores que recogen a un hombre del agua, que está ahí flotando nada más. Lo ven y entonces lo rescatan, lo sacan del mar. Este hombre está totalmente inconsciente y entonces el médico del barco comienza a inspeccionar a este hombre, lo está revisando, le está haciendo un examen general y de pronto él descubre que debajo de su piel, él tiene una protuberancia muy extraña y entonces la abre con un bisturí y se da cuenta cuando lo saca, es un dispositivo con forma como de una cápsula. Y entonces este dispositivo al final de cuentas va a ser un microproyector que va a tener un número de cuenta de un banco en Suiza, me parece.
Bueno, cuando este hombre finalmente recupera la conciencia, porque estaba inconsciente, resulta que tenía amnesia. O sea, no se acordaba quién era él, cómo se llamaba, cómo es que había terminado flotando en el mar. Y el resto de la película es la historia de este hombre intentando recuperar su identidad. Y me gusta la película, me emociona porque todo el tiempo la trama te mantiene en suspenso. Porque resulta que este hombre es un agente secreto que ha sido entrenado de una manera especial para hacer un arma mortal con su cuerpo. Pero él no lo recuerda. Y entonces la agencia se da cuenta, la agencia de espionaje que envió a este hombre a una misión, la agencia se da cuenta que estaba vivo, la agencia pensaba que ya estaba muerto y entonces manda a matarlo. Y este hombre, sin saberlo, sin saber quién es él, sin saber cuál era su identidad, él simplemente comienza a huir y se defiende de estos ataques que lanza la agencia con otros agentes y ni siquiera tiene idea por qué lo quieren matar, pero él está huyendo. Y básicamente así es la trama de la película. Poco a poco él va descubriendo cuál es su verdadera identidad. Poco a poco él se da cuenta de por qué conoce 5 idiomas o más. Poco a poco él se da cuenta de por qué tiene estas habilidades tan especiales de defensa personal, porque se defiende y sin darse cuenta, él lanza golpes y patadas muy buenas y se queda así como que, caray, ¿por qué es que yo sé esto? Él no lo sabe, pero poco a poco él va descubriendo su identidad y se da cuenta que él antes servía a esta agencia como un espía y que en la última misión la agencia intentó acabar con él. Por la noche, mientras él duerme, le vienen estas pesadillas con recuerdos de su pasado y cosas así. Pero básicamente él está sufriendo porque no conoce su identidad, no sabe. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra identidad en Cristo, va a ser muy complicado vivir la vida cristiana. No vamos a saber qué hacer. No vamos a saber qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y en primer lugar, hermanos, la característica que veremos hoy respecto a ser discípulos es que un discípulo de Jesús es alguien que ha nacido de nuevo. Es eso, un discípulo de Jesús es alguien que ha nacido de nuevo. Este es el punto de arranque, este es el fundamento. No se puede ser un discípulo de Jesús, tú no puedes decir que tú eres un discípulo de Jesús si no has tenido un nuevo nacimiento. ¿Y a qué nos referimos con un nuevo nacimiento? Ahorita voy con ello. Ahorita lo voy a explicar, pero primero permítanme decirles algo más. Todo discípulo es alguien que ha nacido de nuevo y todo el que ha nacido de nuevo es un discípulo. Todo discípulo es alguien que ha nacido de nuevo y todo el que ha nacido de nuevo es un discípulo. Ahorita voy a explicar qué es nacer de nuevo. Y digo esto, hermanos, porque de pronto han surgido ideas de que se puede ser un creyente sin ser un discípulo. Como que de pronto hay esta tendencia a creer que los discípulos son aquellos creyentes comprometidos. No, es que él sí es un verdadero discípulo del Señor, porque él está comprometido. Yo soy un creyente, pero no soy un discípulo. No estoy comprometido, pero soy creyente. Y hay esta tendencia a pensar que se puede hacer eso, pero en la Biblia no hay tal distinción. Puede haber simpatizantes, eso sí. Puede haber personas que se sientan bien con la música que se toca. Puede haber personas que se sientan bien con el mensaje que se predica, porque de pronto por ahí alguien tiene un mensaje muy, muy hermoso que siempre les está levantando el ánimo y les gusta esa clase de mensajes. Entonces puede haber gente que le gusta el mensaje que se predica, puede haber personas que le gusta la comunidad que se forma en una iglesia, puede haber personas también que les gusta la ayuda que se presta a los miembros de las iglesias, ¿no? Bueno, de pronto en la iglesia dan despensas, dan otro tipo de artículos, pues me gusta, ¿verdad? Porque a veces también dan de comer. Ahorita no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero de pronto también tenemos nuestros convivios. Y entonces, asisten, pero más en una actitud o en una cualidad de simpatizantes. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Los simpatizantes no son creyentes. Y si no son creyentes, tampoco son discípulos. Todo discípulo es un creyente y todo creyente es un discípulo. No puede haber una separación entre estos dos. Si tú dices que eres creyente es porque eres un discípulo. Hay varias distinciones, pero lo más importante es que un simpatizante, en el término más estricto de la palabra, es alguien que simplemente asiste, pero en realidad no es salvo. Y tenemos ejemplos en la Biblia de simpatizantes. Dice la palabra de Dios que había multitudes que seguían a Jesús, multitudes, enjambres de personas. Y lo hacían porque Jesús era un excelente maestro. Era tan buen maestro Jesús que inclusive dejaba con la boca abierta a sus enemigos por la respuesta que Jesús les daba.
Era asombrosa la manera en que Jesús respondía a los ataques de sus enemigos. Y su lógica, la lógica de Jesús, no la podían superar ninguno más. Entonces Jesucristo era un excelente maestro y por eso mucha gente lo seguía, porque le gustaban sus enseñanzas. También había muchos que lo seguían porque Jesucristo les daba de comer, los alimentaba. También otros lo seguían porque Jesucristo hacía milagros. También otros lo seguían porque Jesucristo expulsaba demonios. Pero no todos los que lo seguían eran verdaderamente sus discípulos. Estaban allí solamente mientras sus necesidades físicas eran suplidas. Pero cuando llegaba el momento del compromiso, cuando llegaba el momento en que Jesucristo les decía, el Hijo del Hombre va a sufrir. Y si eso le pasa al maestro, ¿qué puede esperar el discípulo? ¿Qué pasaba con esas multitudes? Se esfumaban todas. Esas grandes multitudes se reducían a un número muy pequeño. Eran simpatizantes, lo seguían, estaban con él mientras él iba caminando, pero cuando Jesucristo les decía lo que era ser un discípulo, se iban todos. Se quedaban solamente unos cuantos. Entonces, en la Biblia sí encontramos el caso de muchos simpatizantes, pero el principal peligro de estos simpatizantes es pensar que son salvos cuando en realidad no lo son. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: si alguien afirma, yo conozco a Dios, fíjense, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. No puedes decir, yo conozco a Dios y no obedecer sus mandatos. Es lo que dice Juan. Luego en Juan 8, versículo 31, leemos lo siguiente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Entonces, un verdadero discípulo se mantiene fiel a las enseñanzas de Jesús, obedece sus mandatos. Entonces, hermanos, volviendo al anterior, todo discípulo es alguien que ha nacido de nuevo, y todo el que ha nacido de nuevo es un discípulo. Los que creyeron en Jesús, Él les dice, ustedes son mis discípulos si se mantienen mis enseñanzas. Pero si no se mantienen las enseñanzas, no son creyentes tampoco. Tienen que mantenerse las enseñanzas. Entonces hay una distinción. Todo discípulo es un creyente y todo creyente es un discípulo. Pero entonces, volvamos pues al principio. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque es el meollo del asunto. Yo dije, todo discípulo ha nacido de nuevo. No podemos decir que somos un discípulo si no hemos tenido esta experiencia de conversión, esta transformación, este nuevo nacimiento. La pregunta entonces es, ¿cómo sé también si he nacido de nuevo? ¿Qué es el nuevo nacimiento y cómo sé si he nacido de nuevo? Bueno, la respuesta a la primera pregunta, hermanos, es que el nuevo nacimiento es a lo que comúnmente nosotros nos referimos con la conversión. ¿Te has convertido? Sí, ya me convertí. Es lo que decimos de pronto los cristianos. ¿Qué es esta conversión? ¿Me convertí en qué? La conversión, entonces, es el cambio absoluto del corazón y la naturaleza que se efectúa en el ser humano por medio del Espíritu Santo cuando se arrepiente, cree en Cristo y se convierte en un verdadero cristiano. En pocas palabras, la conversión es una transformación de la que se habla frecuentemente en la Biblia. Si tú eres un discípulo, es porque has nacido de nuevo. Y ese nuevo nacimiento tú puedes detectarlo. Quizás no puedes estar seguro de la fecha exacta, como sucede en muchas ocasiones, pero puedes decir con toda certeza que has tenido esta transformación en tu carácter, en tu corazón. Por ejemplo, miren, en Ezequiel, en el profeta Ezequiel, a la conversión se le describe como quitar el corazón de piedra y poner en su lugar un corazón de carne. Dar un corazón nuevo y poner un espíritu nuevo. En Hechos se nos señala que esta conversión es producto del arrepentimiento. En Corintios se habla de ser una nueva criatura. En Efesios, de recibir vida. En Colosenses, de haberse despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre. En Tito
se le denomina el lavamiento de la regeneración. En Pedro, ser llamado de las tinieblas a su luz admirable. En Juan leemos que es pasar de la muerte a la vida. En pocas palabras, hermanos, el nuevo nacimiento es una nueva vida. Miren, déjenme se los explico de esta manera. De pronto hay personas que se mudan de ciudad para comenzar una nueva vida, porque en su lugar de origen sufrieron mucho quizás. Hubo traumas en su niñez, hubo traumas en su adolescencia, en su juventud, o probablemente ellos mismos tenían un estilo de vida tan desordenado que se juntaban con malas amistades y todo ello, y de pronto ellos dicen, me voy a cambiar de ciudad para cambiar de vida. Y dan un giro de 180 grados en su vida. Se cambian de ciudad, cambian de aspecto, cambian de actitud, dejan atrás su pasado, ni siquiera se quieren de acordar, ni siquiera quieren regresar a ese pueblo donde estaban o esa ciudad en la que estaban, y comienzan a construir una nueva vida. El nuevo nacimiento de Cristo se refiere a algo parecido, solamente que sin el cambio de ciudad. Pero sí es un cambio de aspecto, sí es un cambio de actitud, y también es un cambio de amistades, un cambio de prioridades, pero sobre todas las cosas, el nuevo nacimiento es una relación íntima y personal con Dios. Y a través de esta relación con Dios viene una transformación progresiva de nuestra vida. Entonces, el nuevo nacimiento es a lo que nosotros nos referimos con la conversión. Ese es el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo entra en la vida de la persona y éste sufre una transformación de 180 grados, de manera que ya no puede, en palabras sencillas, ya no puede pecar libremente. Porque el Espíritu Santo está ahí transformándolo. El Espíritu Santo está ahí cambiando sus actitudes, sus prioridades, sus metas, sus propósitos. El Espíritu Santo está obrando dentro de él. Y lo que voy a ver en esta mañana, solamente me voy a enfocar en una sola cualidad que hemos visto en este texto. La verdad es que el texto es bastante grande. Yo pensaba que lo iba a poder cubrir en una sola sesión, pero me va a tomar más tiempo. Pero miren, hermanos, la respuesta a la segunda pregunta, ¿qué me caracteriza el hecho de haber entrado, el hecho de estar en esta nueva vida? ¿Cuál es la característica, verdad, de esta nueva vida? Lo que podemos encontrar aquí, en el pasaje que hemos leído, es que alguien que ha nacido de nuevo, en primer lugar, ha entrado al reino de Dios. Parece muy sencillo, pero en realidad es bastante lo que quiere decir aquí. Alguien que ha nacido de nuevo ha entrado al reino de Dios. Versículo 3 de Juan 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y entonces Nicodemo comienza a preguntar, ¿pero cómo es eso? ¿Verdad? ¿Tengo que regresar otra vez al vientre de mi madre? Y entonces Jesucristo le responde, le aclara a Nicodemo lo que quiere decir. Versículo 5, y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento. Entonces, alguien que ha nacido de nuevo ha entrado al reino de Dios. El hombre que se acercó en aquella ocasión a Jesucristo era un líder entre los fariseos. De hecho, en Juan nos podemos dar cuenta más adelante que la palabra de este hombre, la palabra de Nicodemo, tenía autoridad entre este grupo religioso. Era un fariseo respetado entre los fariseos. Era un hombre instruido en las Escrituras, pero no había nacido de nuevo. Lo cual es triste, porque tenía mucho conocimiento, pero el conocimiento que tenía no había sido suficiente para que él tuviera un nuevo nacimiento. Miren, yo sé que siempre le estamos echando a los fariseos y pobres fariseos y inclusive hasta las personas que son bien legalistas en nuestra iglesia le decimos, es que ese es bien fariseo, ¿no? Decimos eso, es que aquel hermano es bien fariseo y hasta lo utilizamos ya en un término así un tanto despectivo, pero miren, los fariseos, hermanos, dentro del judaísmo eran considerados como un grupo religioso de mucho respeto. De hecho, los fariseos eran más respetados que los saduceos. Y la razón de esto es bien simple, es porque los fariseos de alguna manera tenían una vida moralmente más aceptable que la de los saduceos. Porque si usted quería pertenecer a la secta de los saduceos, tenía que pertenecer a ciertas familias, es decir, por genética nada más. No cualquiera podía pertenecer a los saduceos, pero si usted, siendo judío, quería pertenecer a la secta de los fariseos, era una cuestión de decisión personal. Y entonces
Usted vivía bajo el reglamento de los fariseos, estudiaba las escrituras como lo hacían los fariseos. De hecho, los fariseos estudiaban más las escrituras que los saduceos y tenían una vida moral superior a otras sectas del judaísmo. Y por esa razón los fariseos dentro del judaísmo eran bastante respetados. Pero ellos, los fariseos, caían en el error de creer que por sus buenas obras iban a ser salvos. Básicamente ellos creían que por el simple hecho de portarse bien, de guardar ciertos mandatos, iban a ser salvos. Por eso Nicodemo cuando se le acerca a Jesucristo, después de haber visto las señales milagrosas que aparecen en Juan capítulo 2, o sea, de ver las buenas obras que había hecho Jesús, se acerca a Nicodemo con Jesús en la noche y le dice, sabemos que tú has venido de Dios por las señales milagrosas que has hecho, o sea, por tus buenas obras. Y antes de que Nicodemo continuara, Jesucristo lo paró. En el texto cuando lo leemos parece, no lo leemos quizás de la manera como debería de ser, pero básicamente Nicodemo está halagando a Jesús y antes de que Nicodemo continuara halagando a Jesús, Jesús lo para y le dice, Nicodemo, 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 necesitas nacer de nuevo. Necesitas nacer de nuevo, si no, no puedes entrar en el reino de Dios. Jesucristo para todos estos halagos que venían de parte de Nicodemo y dice, párale ahí tu rollo, ¿verdad? Si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Tus buenas obras no sirven. Necesitas nacer de nuevo. Hace tiempo, hermanos, hace tiempo conocí a una persona a quien yo visitaba regularmente. Y esta persona me pedía que orara por sus hijos. Pastor, ore por mis hijos. Pastor, ore por mis hijos. Pastor, ore por mis hijos. Tenía 2 hijos varones. Uno de ellos era víctima de las drogas. Se drogaba. Y el otro hijo, según la concepción de esta persona, era un hijo bueno. En sus palabras, siempre me decía, mi hijo no toma, mi hijo no se droga, mi hijo no baila, mi hijo no dice groserías. A él solamente le hace falta decir que soy cristiano. Por favor, pastor, por favor, háblele de Cristo y dígale que nada más diga que soy cristiano. Porque él ya tiene todo. Él ya tiene todo, ¿verdad? Él solamente tiene que decir que soy cristiano. Es un buen muchacho. Hoy en día los dos siguen lejos de Dios. Los dos. Pero el drogadicto es el que ha pedido que lo visite. Él está internado en un centro de rehabilitación. Su drogadicción lo llevó a perderlo todo. Perdió a su esposa, perdió su trabajo, perdió su casa. Y todas estas circunstancias lo han orillado a él a darse cuenta de que necesita nacer de nuevo. Necesita una nueva vida que solamente Cristo puede dar. Pero es muy complicado que alguien que se cree bueno pueda reconocer que necesita a Dios. Pero ante los ojos de Dios, tanto el drogadicto como el intelectual, como el rico, como el amable, como el ladrón, como el asesino, están todos en la misma condición, están perdidos y necesitan nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Ahora, todos necesitamos de eso, todos necesitamos entrar en el reino de Dios. No, esto no importa si tú eres rico, si tú eres pobre, si tú eres muy inteligente, si no eres inteligente, no importa. Todos estamos perdidos, no importa si tú eres un asesino o si tú eres una buena persona. Todos necesitan esta nueva relación con Dios. Todos necesitan nacer de nuevo, no importa tu trasfondo, todos necesitan este nuevo nacimiento. Ahora bien, Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa entrar en el reino de Dios? Hermanos, entrar en el reino de Dios es vivir en la esfera donde Él es el Señor. Entrar en el reino de Dios es vivir en la esfera donde Él es el Señor, donde Él gobierna, donde Él manda, donde sus mandatos son honrados, donde su palabra es magnificada, donde solamente Él es adorado, donde solamente Él es temido, donde solo Él es servido, donde Él es glorificado, donde todos los que viven bajo esa esfera del reino de Dios dicen, hágase Señor tu voluntad y no la mía. Por eso, para vivir bajo ese gobierno, se necesita un nuevo corazón
que esté dispuesto a vivir bajo el reino de Dios. Y este cambio solamente es posible por la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando un cristiano verdadero escucha, el Señor es el Rey, de su corazón brotan las palabras amén. Tan duro que nos pueda parecer el término, el cristiano verdadero va a decir amén, porque su espíritu lo hace decir esto, reconocer que Jesús es el Rey, aunque eso tiene implicaciones, no importa, Él es el Rey. Un hombre moralista puede ser bueno, pero vivir fuera del reino de Dios. Ante los ojos de la sociedad puede ser una buena persona. Y ante los ojos de la sociedad pudiera parecer inclusive que esa persona no necesita de Cristo, pero también lo necesita. Hay una razón por la cual siempre que decimos que Jesús es el Rey, que Dios es el Rey, que Dios es un soberano, que vivir en el reino de Dios es vivir bajo la esfera donde Él gobierna, donde Él manda, donde sus mandatos son honrados, hay una razón por la cual nos cuesta, inclusive como cristianos, aceptar esta verdad. Y nos cuesta porque no nos gusta entregarle el control de nuestra vida a alguien más. ¿No nos gusta? La verdad es que no. ¿Y saben cómo se pueden dar cuenta de eso? Es muy sencillo. Hay personas que, por ejemplo, se están cambie de trabajo, porque nunca están de acuerdo con sus patrones, ¿no? Es que siempre los patrones nos pueden hacer más de lo que debemos hacer. No les gusta que alguien les esté diciendo qué hacer. Entonces, no les gusta y mejor se cambian de trabajo. Y es algo natural, a nadie le gusta que le digan qué hacer. Otros, para no batallar, mejor prefieren ser los jefes de su propia vida, ¿no? Para no tener que darle cuentas a nadie. Piensan ellos que no le van a dar cuentas a nadie, pero sí dan cuentas al final de cuentas también. Pero prefieren ser sus propios jefes. Pero donde nadie se escapa es en el matrimonio y es con los hijos. Si hay algo que tú aprendes al casarte y al tener hijos, es que tú ya no puedes tener el control absoluto de tu vida. Y eso es frustrante. Y si un matrimonio, si un hombre o una mujer no saben eso, no lo saben manejar, va a ser muy doloroso. Porque ya no son dueños de su vida por completo. Surgen imprevistos. Miren, por ejemplo, ahorita en la mañana estábamos planeando venir. Mi esposa me acompaña siempre que vengo acá al templo a predicar. Y de pronto nuestro hijo se cayó y tuvo por ahí un accidente leve, pero finalmente un accidente donde empieza a sangrar un poco. Mi esposa, como es natural, ella se preocupa un poco más que yo. Y ella me dice, tengo que llevarlo al doctor. Le digo, está bien, está bien. Ya habíamos planeado venir, pero surgió este contratiempo. Y yo sé que cuando surgen emergencias prácticamente no nos molesta tanto, pero ¿qué tal? ¿Qué tal cuando de pronto tú haces planes para descansar? Ahorita que llegue del trabajo, las mujeres dicen, no, me voy a dar un baño en burbujas, voy a estar viendo una novela, voy a estar tranquila, pongo música. Y el esposo dice, ahorita que regrese del trabajo, llego, prendo la tele, me pongo a ver un partido, me tomo un refresco, como palomitas. Y de pronto llegas a la casa y no puedes hacer eso. Porque tu hijo quiere pasar tiempo contigo, porque tu esposa quiere platicar, porque la mujer llega a la casa y la casa está tirada porque todos sus niños, incluido el esposo, dejaron todo tirado y entonces, ¿qué hacen? Y es frustrante, porque en otro momento tú tendrías el control de eso, pero cuando te casas, tú tienes que despojarte de tu interés personal en bien del ser amado. Y fíjense bien, de hecho, una de las cosas que más daña a una familia es que tanto papá o mamá no aprendan a despojarse de su vida en pro de la familia. Hay padres que quieren seguir viviendo como si sus vidas fueran de solteros. No tienen tiempo para sus hijos, no tienen tiempo para su esposa o para su esposo, según el caso. Y la responsabilidad familiar es tan grande y con tanta presión para ellos que empiezan a refugiarse en otras cosas, en el alcohol, en alguna aventura amorosa. Quieren seguir teniendo el control de sus vidas, pero en realidad son víctimas de sus bajas pasiones. Y todo por intentar seguir manteniendo el control, el dueño de la vida. No nos gusta soltar el control, no nos gusta
A mí, yo cuando estoy en mi casa y estoy viendo la tele, no me gusta que me lo quiten. No nos gusta, ¿verdad? No nos gusta soltar el control. Uno, hermanos, uno que ha nacido de nuevo, uno que es discípulo de Cristo y que ha entrado al reino de Dios, ha decidido vivir bajo su señorío, con todo lo que eso implica. Uno que ha nacido de nuevo y que ha entrado en el reino de Dios, porque no se puede nacer de nuevo y no entrar en el reino de Dios. O sea, si naces de nuevo, entras en el reino de Dios. Implica vivir bajo el señorío de Cristo, con todo lo que eso implica. Antes de terminar, no quiero dejarlos con esta idea, que probablemente algunos se han estado formando, porque pasa esto también, de que algunos creen que Dios es un tirano, que se quiere aprovechar de nuestro servicio y nos convierte, pero para meternos en un ejército y trabajar bajo sus órdenes de un tirano y aprovecharse de nosotros. No. Miren también, vivir bajo el reino de Dios, vivir en el reino de Dios, es un lugar donde Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de su pueblo. Así es el rey que tenemos. Un rey que bajo su reinado hace que todas las cosas cooperen para el bien de su pueblo. Vivir bajo el reino de Dios también es un lugar donde se reciben las bendiciones de Dios. Eso lo vimos ahora en la serie que vimos de Ruth. Vivir en el reino de Dios es un lugar donde sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Vivir en el reino de Dios es un lugar donde no nos tenemos que preocupar por el futuro, porque de esto Él se encarga. Pero hermanos, no separemos las bendiciones de las responsabilidades, porque algunos quieren seguir a Dios solamente por lo que Él pueda darles. No es posible. Ser un discípulo es vivir bajo el reinado de Dios, donde hay responsabilidades, pero también hay bendiciones. Y yo estoy seguro, pero bien seguro, que las bendiciones superan pero por mucho a las responsabilidades. Es lo mejor que podemos hacer, vivir en el reino de Dios. Si hay responsabilidades, claro que sí. Y también hay bendiciones. Pero no separemos, porque algunos solamente quieren las bendiciones, no es posible. Porque vivir en el reino de Dios implica vivir bajo el señorío de Dios. Entonces, un discípulo de Jesús es uno que ha nacido de nuevo y ahora vive en el reino de Dios. Si tú eres creyente, eres un discípulo. Y si eres discípulo, tu identidad, tu nueva identidad es la de alguien que vive bajo el reinado de Dios. Eres parte del pueblo de Dios, eres parte del cuerpo de Cristo, eres un siervo de Dios, eres también un hijo de Dios. Así que hermanos, nos reunamos presencialmente o no lo hagamos, y tú dices ser un creyente, tú dices ser un hijo de Dios, entonces eres un discípulo de Cristo. Porque otra vez, no puedes decir que soy un creyente y no ser un discípulo. Si eres un creyente, entonces eres un discípulo de Cristo y vives bajo su reino. Y su reinado traspasa estructuras, su reinado traspasa edificios, su reinado traspasa reuniones, asambleas. Él no reina en el templo, Él reina en tu vida, en todas las áreas de tu vida. Porque no es que Dios haya entrado a tu reinado, es que tú has entrado a su reino. Romanos 14:17 dice lo siguiente: el reino de Dios no se trata de lo que comemos o de lo que bebemos, sino de llevar una vida de bondad, paz y alegría en el Espíritu Santo. Entonces, a pesar, hermanos, de que no nos podamos reunir, tú sigues siendo un discípulo. Ahí en donde estás, en tu casa. Si tú eres el padre de familia, tú eres ahí un discípulo que tienes una responsabilidad con tu familia. Si tú eres una mamá soltera, tú eres una mamá que tienes una responsabilidad con tus hijos. Sigues siendo discípulo de Jesús. Y cada uno de nosotros, en donde vivimos, seguimos estando en el reino de Dios, dentro del reino de Dios. Y el reino de Dios es bondad, paz y alegría. Y eso se ve en nuestras relaciones con nuestros vecinos, en nuestras relaciones en el trabajo. Entonces, no importa que no nos podamos juntar aquí en el templo, sé un discípulo de Jesús en tiempos de COVID. Sigue siendo discípulo aunque no estemos aquí en el templo. Gracias, Padre, por tu palabra, y gracias, Dios, también porque nos has recordado esta verdad. No somos simples simpatizantes, Señor, somos discípulos.
Y como discípulos tuyos hay un camino, hay una senda que seguir, que tú ya has trazado para nosotros. Dios, ayúdanos a recordar que en todo tiempo, en el lugar en el que estemos, seguimos viviendo bajo tu reinado. Y tú sigues gobernando. Quizás en la sociedad o en el mundo que nos rodea pudiera parecer que no, por todas las cosas que se promueven y todas las cosas que se hacen. Pero entre tu pueblo, tú sigues siendo el Rey. Deseamos, Padre, vivir siempre reflejando como buenos embajadores tu carácter. Gracias, Dios, por recordarnos todo esto. Ayúdanos en esta semana en lo que tenemos que hacer, a seguir también, Dios, extendiendo tu reino y a seguir siendo discípulos en donde estemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.